Hola, estimado profesor y compañeros, mi nombre es Jocelyn Jiménez Sánchez y hoy les vengo a tratar el problema 1 de la tarea de física. Entonces, primero que nada vamos a hablar sobre qué es la corriente eléctrica. Pues la corriente eléctrica son esas cargas que se mueven de un lugar a otro y además de que ella crea una trayectoria en forma de un circuito eléctrico, o sea que se le describe como circuito eléctrico. Y por otra parte tenemos que es importante que la corriente eléctrica no se asocie con una cantidad vectorial a pesar de tener una dirección y además de tener una unidad de medida que se mide en amperes. Y por otra parte tenemos el concepto de qué es la densidad de corriente eléctrica, pues esta se define como la corriente que puede asociarse por la unidad de una área en la sección transversal. Además es convencional con respecto al flujo de una carga positiva y debemos de asociarlo también como parte de un vector porque las cargas fluyen y además de que contiene dirección. Y las unidades de medida son los amperios por metro cuadrado. El problema 1 dice así: el cobre tiene 8,5 x10 a la 28 electrones libres por metro cúbico, mientras que un alambre de cobre calibre 12 equivale a 2,05 milímetros de diámetro y la longitud de 71 centímetros conduce a 4,85 amperios de corriente. Entonces, A. Determina el tiempo requerido para que un electrón recorra la longitud del alambre. B. Determina la resistencia del alambre de cobre si se considera que la conductividad del cobre es de 59 x10 a la 6 ohms por metro. Primero que nada, con respecto a los datos del ejercicio, se van a describir para tener una parte más ordenada y poder describirlos. Entonces, nos dan lo que es la concentración de partículas, que son 8,5 x10 a la 28. Nos dan el diámetro, pero como nos lo dan en milímetros, nosotros hicimos una conversión y lo pasamos a metros, dándonos 2,05 x10 a la menos 3. La longitud, pasamos de centímetros a metros, dándonos 0,71 metros. Tenemos lo que es la corriente, que son 4,85 amperios. La carga, que es 1,602 x10 a la menos 19 coulombs. Y la conductividad, que era 59 x10 a la 6 ohms por metro. Entonces, para determinar el tiempo requerido con respecto a la longitud del alambre, vamos a utilizar la ecuación de la conductividad, de la corriente. Entonces, al tener la ecuación de la corriente, realizamos un despeje con respecto a lo que es la rapidez, dándonos, la rapidez es igual a la corriente por la concentración de partículas, por la carga y por el área. Entonces, como no tenemos los datos del área, debemos calcularlos con respecto a la siguiente fórmula, donde dice así que pi es igual, pi por el diámetro elevado a la 2 sobre 4 es igual a 3,30 x10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, como ya tenemos todos los datos, solamente igualamos y sustituimos todos los datos que tenemos. Entonces, la corriente lo dividimos entre la concentración de partículas por la carga y por el área, dándonos un total de la rapidez de 1,08 x10 a la menos 4 metros sobre segundo. Ahora utilizamos esta fórmula, que la rapidez es igual a la longitud sobre el tiempo. Pero como debemos despejar el tiempo, nos da un total que el tiempo es igual a la longitud sobre la rapidez. Sustituimos los datos y esto nos da 6.574 segundos, pero como debemos darlos en minutos, entonces realizamos una conversión, dándonos que el tiempo requerido es de 110 minutos. A pesar que en la parte B dice que hay que determinar la resistencia del alambre, hay varias formas de calcularlo, pero nosotros lo vamos a realizar de la siguiente forma, utilizando la siguiente
ecuación. Pero antes de eso debemos de conseguir lo que es la resistividad. Entonces, por esto que hacemos un despeje de esta fórmula, dándonos la resistividad de 1,69 x 10 a la menos 8 ohms por metro. Entonces, sustituimos los datos en la fórmula de la resistencia, por lo tanto, nos da un total de 3,64 x 10 a la menos 3 ohms. Entonces, la resistencia del alambre de cobre es de 3,64 x 10 a la menos 3 ohms. Muchísimas gracias por la atención brindada.